Hola City Friends, hoy vamos a hacer una tarta de chocolate con un toque de café espectacular, sin horno, para nada lleva horno, sin gluten y sin huevo. La idea la vi en el canal de Estevieta, pero le cambié absolutamente todo. Esta no lleva casi ningún alérgeno y si adaptas algo también puede ser sin lactosa. Y si eres nuevo al canal y no estás suscrito, suscríbete. Es rápido, es fácil y es gratis. Ahora sí, vamos a comenzar con esta delicia. Necesitaremos 150 gramos de harina de arroz. Puedes sustituir por harina de avena sin gluten o de maíz. 80 gramos de almidón de maíz o maicena. También necesitarás 2 cucharadas de cacao en polvo, 100%. Y un sobre de café instantáneo. El mío es sin cafeína. Será alrededor de una cucharadita de estas de medir. Un cuarto de cucharadita de sal. Y un sobrecito de levadura química o polvo de hornear, como lo llamen. Sería 15 gramos alrededor. 16-15. Una cucharada. 90 gramos de azúcar de coco, puede ser morena también, o si no tienes, también azúcar normal o el edulcorante que quieras, y una cucharada de vinagre de manzana. Esta receta es extremadamente fácil y rápida y deliciosa, ya lo vas a ver. Le agregaremos también 120 mililitros de aceite vegetal. En mi caso he utilizado el de girasol, pero puedes utilizar tú el que quieras. Mezclamos bien, así. Y le agregaremos una banana o un plátano mediano, al cual vamos a picar y vamos a machacar así con un tenedor, como me vas a ver ahora mismo. Últimamente estoy viendo estos vídeos y estas recetas en otros canales que son con gluten y quiero adaptarlos todos, quiero hacerlas todos y comerlos todos. Me provocan todos porque todos se ven tan deliciosos, así que bueno, heme aquí. Vamos a agregar lo que es la banana machacada así y vamos a integrarla con la harina. Recuerden compartir con alguien que les sea de utilidad esta información, es importante para que sepan que estamos aquí y que tienen todas estas recetas deliciosas. Aquí le agregaremos 200 mililitros de agua caliente, es importante que esté caliente. ¿Qué se busca con esto? Producir una reacción con el polvo de hornear y con el vinagre. Que se mantenga unido también todo, que no se desmorone tanto la tarta. Es como cocinar un poquito la harina. Eso hacemos con el agua hirviendo. Mezclaremos todo muy bien hasta que quede todo muy bien integrado. Más adelante ahora mismo te enseño cuál es la textura que tiene que tener. Miren, así. Vamos a llevar a cocinar. En una sartén le agregamos un poquitín de aceite. La sartén, importante, tiene que ser la base gruesa. Miren, así como les muestro, porque si no se quemará. Lo ponemos a temperatura media, que es unos 5 o 6 en vitro. Y vamos a hacer las capas de las tartas como si fueran unas tortitas. ¿Sí? Como si fueran unas tortitas. O pancakes. Así. 1 minuto por cada lado. Puede ser menos si cocinas con fuego. Miren, aquí veo que la masa se ha puesto un poco más espesa, eso suele pasar, así que le agrego un poquito de agua. Y tiene que quedar, miren, así. Una vez listo, lo vamos a colocar en el plato. Me han salido
6 tortitas de alrededor de 18 centímetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortarlas todas del mismo tamaño. Para ello utilizamos un plato, o puede ser, si tienes un cortador grande, también sirve. Y si quieres ver más recetas de bizcochos y de tartas, por aquí arriba te dejo la tarjeta que te lleva directamente a todas las recetas del canal. Clica sobre ella y te lleva directamente. Pero ahora quédate conmigo, que esta tarta merece la pena verla hasta el final. También podemos utilizar, como hago yo, un molde de tartas. Yo lo estoy cortando del tamaño de unos 15 centímetros aproximadamente, ya que la quiero un poco más alta. Ahora vamos a hacer una crema express. Para esta crema vas a necesitar 300 mililitros de crema de leche o nata para montar. Puede ser sin lactosa. Esto es lo que digo, que si cambiamos esto, toda la tarta será sin lactosa. En este punto, como muestro aquí, vamos a agregar 2 cucharadas de cacao en polvo. Primero batimos un poquito, llegamos a este punto y le agregamos las 2 cucharadas de cacao. Y le agregaremos una cucharadita de café instantáneo. Batimos mucho hasta casi montar la nata, pero casi. Yo le agregué un poquito más de cacao en polvo porque la quería un poquito más oscura, pero si quieres la dejas así tal cual. En un punto casi montado, le agregamos 2 cucharadas de azúcar de coco. Sí, azúcar de coco o azúcar morena. Esta es la textura que tiene que tener. Miren qué firme. Ahora, momento truco. Vamos a armar nuestra tarta en un molde del mismo tamaño en que hemos cortado las bases. Ponemos una base de bizcocho y ponemos un poco de crema. Una base de bizcocho, un poco de crema, hasta completar las 6 que hemos hecho. Y luego terminamos con crema. Así. Esto hará que nuestro bizcocho quede mejor y más nivelado. Así que tenerlo en cuenta. Al congelador por 30 minutos aproximadamente. Desmontamos. Si no tienes base de tarta, puedes hacerlo en un plato y ir montando tu tarta en un plato. Aquí yo le estoy echando un poquito más de crema que me sobró, pero tú puedes dejarla tal cual, así como una tarta desnuda, así. Le echamos un poquito de cacao por arriba y decoramos como queramos. Yo le hice unos adornos por arriba y le he puesto una fresa y lo he llevado al congelador por 1 hora, porque la quería bien fría, quería que fuera como una tarta helada, pero si no, pues media hora y listo. Y miren el pedazo tan delicioso, queda como una especie de brownie, así, el sabor del bizcocho deliciosísimo. Miren qué bonitas las capas, así súper finas, perfectas. Ahora comemos. Muchas gracias por estar allí, nos vemos en el próximo vídeo.